Capítulo 4. Los orbitales de la conciencia. La denominación orbitales de la conciencia se refiere a la existencia de diferentes niveles de la conciencia. En la realidad, la conciencia es una y permea toda manifestación, desde la latiz en su estado básico o fundamental hasta cualquiera de sus distorsiones, incluyendo el campo neuronal y ambos hipercampos. Sin embargo, el ser humano delimita la conciencia única y la focaliza, y de ahí resulta su división en niveles. Dependerá del funcionamiento individual el acceso a los diferentes niveles de la conciencia. Este acceso es en realidad una transformación perceptual dimensional, por lo que los niveles de la conciencia dependen de la percepción del observador y de su identificación. Así, por ejemplo, un observador capaz de identificar su conciencia individual con la estructura básica de la latiz alcanzará la conciencia de unidad. En cambio, una identificación del observador con el cuerpo orgánico activará un nivel de conciencia corporal. El acceso dimensional del observador y su focalización dará como resultado su funcionamiento dentro de una matriz de relaciones, y ella constituirá su territorio perceptual. Parecería que el observador es capaz de percibir e identificarse con cualquiera y todos los estratos dimensionales de la organización de la latiz, significando con esto que se encuentra en sí mismo, en una dimensión que incluye a la propia latiz. En otras palabras, la capacidad del observador de percibir todos los niveles de la latiz, incluyendo a esta en su estado básico, implica que el observador no pertenece al universo de la latiz, sino a otro independiente de ella. Existen diferentes modelos que son otras tantas aproximaciones al análisis y descripción de los diversos orbitales de la conciencia. Todos ellos tienen en común la consideración de que los niveles de la conciencia dependen de la percepción del observador y ésta del territorio con el cual se identifica. Presentaré primero el modelo que propone el misticismo judío, la Cábala, después el modelo teosófico, más adelante el modelo chamánico, después el modelo budista, el modelo de la psicología transpersonal y por último el modelo sintérgico. El modelo cabalístico. De acuerdo con Gershom G. Scholem, en ninguno de sus sistemas los cabalistas dejaron de afirmar la existencia de interrelaciones entre todos los mundos y niveles del ser. Todo, según ellos, está conectado con el resto. De cualquier punto, las profundidades infinitas pueden ser contempladas. De acuerdo con el sistema de Moisés Cordovero, el ascenso del hombre hacia mundos superiores y a la frontera del vacío no involucra movimientos por parte suya, puesto que en donde te halles, allí se encuentran todos los mundos. De acuerdo con la Cábala, lo que se localiza abajo se encuentra arriba y lo que está en el interior se sitúa en el exterior. La Cábala afirma que no solamente todo está contenido en cada parte, sino que también actúa sobre todo el resto. Aunque después analizaré el modelo sintérgico, no registro aquí la tentación de hacer recordar la similitud entre estas ideas y la organización de la latiz, tal y como fue descrita en el primer capítulo de este libro. De la misma forma, la consideración cabalística de que cualquier acto o pensamiento tiene un efecto sobre la totalidad tiene su demostración experimental en los efectos que el campo neuronal produce sobre la latiz, otros campos neuronales y ambos hipercampos. El modelo que postula la Cábala es simultáneamente longitudinal y concéntrico. La aproximación longitudinal intenta resolver el misterio de la creación desde un principio trascendente e invisible hasta su manifestación en la acción. Este modelo tiene por lo menos 6 niveles, que son otros tantos mundos o universos. Cada universo pertenece a una dimensión distinta. Al mismo tiempo, cada universo está asociado con un nivel del alma y con una letra hebrea. La siguiente tabla, modificada de un estudio de Ari Kaplan, presenta las relaciones que la Cábala propone entre los niveles del alma, los universos y las letras hebreas. El universo del Adam Kadmon
es el del nombre primigenio o arquetípico. El Adam Kadmon presenta a lo humano en su origen o estrato de mayor abstracción. No es en realidad el primer nivel trascendente, sino una manifestación extraordinariamente elevada de aquel. Por arriba de Adam Kadmon, la Cábala sitúa al Ein Sof, cuya traducción sería el sin final, ligado íntimamente con Dios. El nivel del alma asociado con el Adam Kadmon es Yehidá, cuya traducción literal es singularidad, y que constituye la esencia única y lo que no puede dividirse y es uno. Así como el del Ein Sof proviene del Adam Kadmon, de este último surge Atzilut, que es lo de mayor cercanía al hombre arquetípico y que se asocia con el nivel del alma Hay, la esencia viva o lo viviente. En el judaísmo, el nombre de Dios, Jehová, se escribe con 4 letras, la primera de las cuales, Yud, corresponde a la I latina y pertenece al universo de Atzilut, o emanación, y al nivel del alma Hay, o lo viviente. De Atzilut surge la creación o el universo de Beriyá, asociado con el nivel de Neshama o Pneuma, y con la siguiente letra del nombre de Dios, Hei, que corresponde a la letra latina H o J. De esta forma, la singularidad de Yehidá, que a su vez se transforma en lo viviente o Hay, desemboca en Neshama o Pneuma. Hasta antes de Neshama, los niveles del alma eran impersonales. Neshama, asociada con el universo, de Beriyá o creación, comienza a pertenecer a un individuo específico y es, por así decirlo, su envoltura o cuerpo más sutil, su contacto entre lo personal y lo transpersonal, entre lo divino y lo humano. A partir de Beriyá surge Yetzirah, formación, es decir, lo creado en Beriyá comienza a adquirir forma en Yetzirah. Esta formación parecería corresponder con la primera activación de una distorsión del espacio y la letra del nombre de Dios correspondiente con la Bab o V latina. El nivel del alma correspondiente es Ruach o espíritu, y podría pensarse que es el mecanismo que al actuar distorsiona el espacio. Antes de Ruach no hay distorsiones. Por último, después de la formación se da la acción en el universo de Asiyá, el cual corresponde con la última letra del nombre de Dios, Hei, y con el nivel Nefesh o alma. Las 4 letras del nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei, forman el tetragamatón y son un verdadero sistema algorítmico que contiene el esquema de la creación a partir de lo viviente hasta su manifestación en la acción. Cada nivel de la conciencia está dado por la identificación del observador con cualquiera de los 5 posibles estratos del alma, desde Nefesh o alma individual hasta Yehidá, la singularidad primigenia. Este modelo cabalístico es longitudinal, porque cada nivel del mismo proviene o nace de un precedente y da lugar a un consecuente en una cadena que comienza en una singularidad, la que adquiere vida, pneuma, espíritu y por último, alma. El modelo concéntrico de la Cábala se conoce como el esquema de la Sefirot, y de ella se han descrito 10 formando el árbol de la vida. Cada séfira es un atributo o cualidad de la conciencia y constituye una emanación a partir del Ein Sof. El modelo longitudinal está implicado dentro del concéntrico, porque cada sefira se manifiesta a través de un proceso de emanación, creación, formación y acción. Este proceso se logra experimentar utilizando técnicas cabalísticas de meditación. Por ejemplo, el rabino Yosef Tza ideó una meditación en colores en la cual la concentración sostenida en un color específico asociado con una sefira activa la cualidad de la conciencia de esa sefira. Otra técnica consiste en concentrar la atención en el nombre hebreo de la sefira o en sus atributos,
hasta que estos se comienzan a experimentar. Algunos cabalistas han asociado las diferentes sefirot con las partes del cuerpo humano. La siguiente tabla contiene el nombre hebreo de cada sefira, su traducción y el color asociado. Los extremos de la sefirot, Keter y Melhut, se refieren a dos niveles también extremos de la conciencia. Keter, lo más elevado, y Malhut, su manifestación. El modelo de la sefirot es concéntrico, porque cada sefira está contenida dentro de la siguiente, como las capas de una cebolla. Sin embargo, también es longitudinal en el sentido de que existen conexiones lineales entre cada capa. Más aún, cada universo desde Atzilut hasta Asiyah se puede dividir en 10 estratos correspondientes con la sefirot de tal universo. La Cábala considera la existencia de un centro luminoso ligado al Ein Sof, cuya luz alumbra cada sefira en cada universo. Dependerá de la limpieza interna del individuo qué tanta obstrucción exista entre su conciencia y la luz. Mientras menos suciedad interna exista, mayor será la luminosidad que llegue y viceversa. Un individuo con una problemática interna intensa actuará como poseyendo velos de obstrucción para la luz. En esta concepción, cada sefira es una emanación de la luz del Ein Sof. La mayoría, si no es que en todas las técnicas prácticas de la Cábala, tienen como finalidad la purificación de los velos, de tal forma que la luz no encuentre obstrucciones. A su vez, cada sefira actúa y es una especie de vasija o contenedor de un atributo de la luz proveniente del Ein Sof. Cada una de estas vasijas, al ser llenada por la luz, activa un atributo o cualidad de la conciencia. Una similitud entre esta concepción y la teoría sintérgica es la existencia de las bandas sintérgicas, siendo la luz y los velos la necesaria sinergia que un campo neuronal debe poseer para establecer una interacción congruente y limpia con alguna banda sintérgica, y así activar la experiencia consciente asociada con los atributos de esta. De acuerdo con la Cábala y en concordancia con la teoría sintérgica, la luz jamás desaparece, pero los velos de obstrucción pueden llegar a filtrarla, tanto que su luminosidad podría no ser suficiente como para llenar alguna vasija. En la teoría sintérgica, se considera que las bandas sintérgicas siempre existen esperando que algún campo neuronal adquiera el poder sintérgico suficiente como para interactuar en forma congruente con ellas. El modelo teosófico. La teosofía tiene su origen contemporáneo en los escritos de Madame Blavatsky, la que fundó esta corriente del pensamiento que fue enriquecida por los estudios de Annie Besant y Leadbeater, entre otros. Según la teosofía, poseemos diferentes cuerpos, cada uno de los cuales está asociado con un nivel de la conciencia. Estos cuerpos son 7 en número. 1. El físico. 2. El etérico. 3. El astral. 4. El mental. 5. El espiritual. 6. El cósmico. Y 7. El nirvánico. De acuerdo con Rajneesh, no solamente la conciencia es diferente en cada uno de los cuerpos, sino también la cualidad y los contenidos de los sueños. La conciencia variará dependiendo de la identificación del observador con alguno u otro de los cuerpos. Es importante mencionar que la denominación cuerpo se refiere a una organización o estructura perteneciente a cierta dimensión del espacio. La existencia de 7 cuerpos implicaría también la existencia de 7 dimensiones. Un procedimiento experimental que ejemplifica la existencia de estructuras pertenecientes a diferentes dimensiones es la cimática. En ella se crean patrones bidimensionales cuando un polvo fino, colocado sobre una placa metálica, es puesto a vibrar por un sonido de determinada frecuencia. Cuando la frecuencia del sonido se incrementa lo suficiente, el patrón se vuelve tridimensional. Tenemos, pues, aquí 2 cuerpos dimensionales que resultan de la interacción en diferentes frecuencias entre un campo vibracional y un medio.
un cuerpo bidimensional y el otro tridimensional. Los cuerpos teosóficos parecerían situarse en esta misma condición de ser estructuras estables localizadas en diferentes dimensiones. Ya veremos más adelante que las bandas sintérgicas y su interacción congruente con campos neuronales pueden ser concebidos desde una perspectiva similar. De la misma forma, podrían ser entendidas las sefirot, los universos cabalísticos y los niveles del alma. El primer cuerpo es el físico y su estructura es orgánica. Su órgano de pensamiento y experiencia es el cerebro, tal y como lo conocemos. Está limitado por el tiempo y el espacio, y es una distorsión hipercompleja y estable del espacio. Su nivel de conciencia es tridimensional. El segundo cuerpo, etérico, es, según la teosofía, más sutil que el físico y permanece invisible para éste. Es capaz de viajar a través del espacio, saliéndose, por así decirlo, del cuerpo físico, y su percepción es más directa y sutil que la de este, puesto que no requiere de receptores orgánicos para decodificar la estructura de la latiz. La acción perceptual del cuerpo etérico podría explicar la visión extraocular, en la cual los niños entrenados son capaces de percibir el mundo visual sin el uso de sus receptores retinianos. El cuerpo etérico está más ligado al campo neuronal y a la latiz, y posee una estructura propia más energética que celular. Los sueños del cuerpo físico están en correspondencia causal con la actividad cerebral y pueden ser estimulados activando los mecanismos receptores orgánicos. En cambio, los sueños del cuerpo etérico corresponden a estímulos también etéricos localizados en la estructura del espacio. De esta forma, alguien puede soñar que vuela y en realidad lo hace, porque los movimientos del cuerpo etérico no se encuentran ligados o restringidos por la gravitación espacial. De acuerdo con Rajneesh, las así llamadas visiones espirituales corresponden al cuerpo etérico y son sueños etéricos. El cuerpo etérico incluye el espacio dentro de su campo de acción, es decir, se libera de la restricción espacial y el espacio deja de ser un obstáculo para su acción. Por ello, la dimensión espacial en la cual actúa el cuerpo etérico es incorporado en su interior, mientras que esa misma dimensión permanece como externa para el cuerpo físico. El cuerpo astral incorpora, además del espacio, el tiempo. Al igual que el cuerpo etérico, el astral puede localizarse en cualquier zona del espacio, pero aún no tiene límite alguno para viajar al pasado, incluso remoto. El cuerpo astral, según Rajneesh, es capaz de recordar vidas anteriores y corresponde al inconsciente colectivo de Jung. Desde el punto de vista sintérgico, el cuerpo físico está ligado al cerebro, el etérico a la latiz y al campo neuronal, mientras que el cuerpo astral se identifica más con ambos hipercampos, pero sin poderlos trascender. El cuerpo mental incorpora, además de la dimensión temporal hacia el pasado, el tiempo personal futuro. Se halla, por así decirlo, en una dimensión en la que se unifica el tiempo y el espacio. El funcionamiento del cuerpo mental implica una expansión en la duración del presente, en la cual el pasado y el futuro quedan incluidos dentro de una unidad perceptual. Esta misma expansión se relaciona con la activación sensorial, en la cual la percepción visual, por ejemplo, funciona en una duración del presente mayor que la auditiva. El funcionamiento del cuerpo astral implica la misma expansión, pero en un orden de magnitud mucho mayor. El cuerpo mental sigue siendo un cuerpo individual, en cambio, el cuerpo espiritual es transpersonal y por ello incorpora y trasciende ambos hipercampos. La experiencia del cuerpo espiritual son compartidas por todos los que lo viven. Es un cuerpo de la especie y no de un individuo en particular. El cuerpo cósmico es el preámbulo a la conciencia de unidad. Este cuerpo trasciende el espacio, el tiempo, la individualidad y la dicotomía consciente-inconsciente. Desde la perspectiva del cuerpo cósmico, todo posee conciencia. El cuerpo nirvánico no puede describirse, pues en él ya no existe el lenguaje. Equivale a la conciencia de unidad y a una compleja identidad entre el campo neuronal y la estructura básica de la latiz.
El modelo chamánico. El modelo chamánico es bifactorial, es decir, considera la existencia de dos niveles generales de la conciencia. Algunos chamanes denominan a estos dos reinos el mundo visible y el mundo invisible. Otros chamanes lo llaman el tonal y el nahual. El mundo visible equivale al tonal y se refiere al nivel de la conciencia cotidiana. En cambio, el mundo invisible o nahual hace referencia a un nivel de conciencia solamente accesible para los videntes. Los chamanes o guiruames de la Sierra Tarahumara hablan de la coexistencia de 3 espíritus en cada persona, denotando con ello la presencia de por lo menos 3 niveles de la conciencia. El mundo invisible para los graniceros del estado de Morelos, en México, está probado por seres astrales que desafían la gravedad y viajan por el espacio realizando trabajos de ayuda. El chamán puede tener acceso a este reino sutil adquiriendo en su contacto con el otro nivel de conciencia. Algunos chamanes mexicanos son capaces de penetrar a estados de trance mediumnísticos, cambiando no solamente su personalidad habitual, sino manifestando un conocimiento que no pertenece al nivel de la conciencia de la vigilia cotidiana. El linaje del chamán nahual, don Juan Matus de Sonora, ha desarrollado todo un modelo acerca de la conciencia y sus niveles. En este modelo, la percepción aparece como resultado de la alineación de 2 sistemas de emanaciones, uno externo al cuerpo y el otro interno. El cuerpo al que hace referencia este modelo no es el cuerpo orgánico, sino un cuerpo energético luminoso que es visible para un vidente. La alineación de emanaciones se modula a través de la acción de un mecanismo de focalización que don Juan Matus denomina punto de encaje. Este se localiza en la superficie del cuerpo o capullo luminoso y dependiendo de su posición en este, alinea diferentes bandas de emanaciones, dando lugar a percepciones de realidades alternativas. Los niveles de la conciencia dependen de la profundidad en la que se sitúa el punto de encaje. La similitud entre este modelo y el sintérgico, que afirma que la percepción surge como resultado de la interacción congruente entre un campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo, es obvia. Una de las características comunes de todos los chamanes auténticos es su capacidad de comunicación directa, la que les permite conocer, sin el uso de instrumentos verbales, el estado de la conciencia de quienes los visitan. Esta capacidad indica que el campo neuronal del chamán se halla en posibilidad de interacción fluida con otros campos neuronales y con la capacidad de decodificarlos. De la misma forma, el chamán parece ser capaz de decodificar y experimentar en forma directa ambos hipercampos. Se podría postular la existencia de un nivel de conciencia chamánica que he denominado la banda chamánica. El modelo chamánico es complejo y varía de linaje a linaje, aunque en todos ellos se vislumbran características comunes como las mencionadas antes, y en especial la existencia de un modo de conciencia chamánica generalizada. El modelo budista. El modelo budista también es bifactorial y queda ejemplificado en la vida de su creador. Hace aproximadamente 2500 años, el que conocemos como Buda nació hijo de un rey. Su infancia la vivió aislado dentro del palacio de su padre y rodeado de todas las comodidades. Nunca conoció la enfermedad, la vejez y la pobreza. Un día decidió salir de los jardines imperiales y por primera vez tuvo contacto con el pueblo. Asombrado y dolido, se dio cuenta de la existencia de la invalidez y el pesar. Abandonó su vida aristocrática y durante años se sometió a múltiples enseñanzas con el objeto de lograr su propia iluminación. Desesperado porque ni el ascetismo, ni las prácticas religiosas, ni las técnicas de control lo ayudaban, se sentó debajo de un árbol a meditar, con la resolución de morir o llegar a iluminarse. Después de varios días y al ver una estrella, alcanzó lo que deseaba. A partir de ese momento, se dedicó a enseñar y hasta el resto de sus días lo hizo. Su mente era de una claridad prístina y a través de cientos de discursos impartidos a miles de discípulos, logró crear todo un movimiento de regeneración espiritual, el cual todavía inspira
y guía a millones de personas. Buda era un maestro verdadero y como tal enseñaba a cada quien según sus necesidades y sus niveles de entendimiento. Sus alumnos más avanzados crearon sus propias escuelas y linajes, tratando de conservar intacto y sin desviaciones la enseñanza original. Pero como cada discípulo, Buda le impartió un método individualizado, estas escuelas difieren entre sí, aunque todas conservan la misma dirección. Por ejemplo, existen por lo menos 3 escuelas de Vipassana. Todas utilizan la observación como técnica de desarrollo, pero cada una en diferentes áreas y contenidos. Observación de las sensaciones corporales, observación de las emociones y pensamientos, observación del entorno. Las 3 afirman ser las depositarias de la enseñanza original de Buda y consideran a las otras como alejadas de la misma, cuando en realidad todas son la enseñanza original. La bifactorialidad del modelo budista es la misma que vivió Buda. Sus 2 estados de conciencia son la conciencia cotidiana previa a la iluminación y la conciencia iluminada. El nivel de conciencia cotidiana es aquel en el cual existe una identificación con contenidos emocionales, corporales o con las fluctuaciones mentales. El nivel de conciencia iluminada trasciende las identificaciones fluctuales y temporales y coloca al adepto en un estado de contacto con la realidad del yo puro. En este estado, el placer y el dolor son vistos desde la misma perspectiva y no existen apegos ni sufrimientos mentales. El ser humano iluminado se libera y alcanza su verdadera identidad como la realidad misma y total. Buda describió una gran cantidad de estados de la conciencia y sus análisis acerca de las condiciones mentales y sus vicisitudes no han podido ser superados. Actualmente existen muchas diferentes escuelas de budismo, las que utilizan un amplio repertorio de técnicas de meditación, pero todas ellas se pueden situar dentro de 3 corrientes principales: el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana. El Hinayana considera que la iluminación es individual y depende de un trabajo personal aislado y en soledad. El Mahayana también considera que la iluminación es individual, pero esta no se puede lograr a menos que todos la alcancen. El budista mahayámico ayuda a los demás a lograr la iluminación aún posponiendo la suya propia. Su aproximación es más congruente con la conciencia de unidad y con el desarrollo del amor y la compasión universales. El Vajrayana utiliza la energía de las emociones como vehículo para lograr la iluminación. Uno de los discursos principales de Buda, el Maha Satipatthana, ejemplifica el método de este iluminado. En él, Buda conmina a sus discípulos a mantener una observación desapegada de sus sensaciones corporales, de sus emociones, de sus contenidos mentales y de sus sentimientos, señalando subtextualmente que toda identificación con estos no libera, pero en cambio, su testificación desde la posición del observador lleva a la iluminación. En el Sutra Surangama existe otra indicación en el mismo sentido. Aquí se menciona la existencia de diferentes estratos o niveles de la conciencia. Cada nivel se vive como el ego del nivel precedente y se convierte en el contenido del nivel consecuente cuando este último es alcanzado. En este modelo, la consideración fundamental es la inexistencia de un estado yoico absoluto y la idea de que lo que hace avanzar de nivel en nivel de conciencia es la inclusión de contenidos de la experiencia dentro de un proceso de observación inclusiva. Estas consideraciones claramente coinciden con la descripción de los procesos de neuroalgoritmización tratados en los capítulos precedentes. Por otro lado, uno de los conceptos más queridos del budismo es el de sunyata, o vacío. Se entiende por sunyata la idea de que ni los objetos ni el yo poseen existencia absoluta e independiente. Al contrario, todo es parte de una matriz interdependiente de relaciones. Muchísimas gracias por quedarte a escuchar esta tercera parte de este fascinante libro.